¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, televidentes y oyentes de Café con Voz? El saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora, y agradezco a cada una de las personas que siempre me escucha a través de esta red de emisoras que se enlazan para que ustedes disfruten con nosotros de su programa. Puedes seguir el programa Café con Voz a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Voz. Gracias por seguirnos también a través de las redes sociales. Recuerde @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvoz.org es nuestro sitio web, y recuerde que si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente dele al buscador Café con Voz y ahí aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Quiero recordarles, no se les olvide, ¿verdad?, que si lo que necesitan son impresiones de fotos, fotocopias de planos a color en blanco y negro, artículos de librería y tecnológicos, el Centro de Copias Superfotos Planos de Nicaragua está esperándoles del semáforo de la UCA 100 metros al norte, exactamente frente al portón de la UNI. Ahí está Norlan Núñez y doña Vicky Blandón con los brazos abiertos y en alta disposición de servirles con artículos de primera y con atención esmerada. Así que marque el 2278-3428 para mayor información. Más adelante estará con nosotros el doctor José Luis Velázquez, que tiene un doctorado en ciencias políticas, pero además es ex embajador de Nicaragua ante la OEA. Vamos a estar hablando de dos temas con él. Primero vamos a analizar la crisis que está viviendo Venezuela. Venezuela me está dando vueltas en la cabeza porque siempre vive en crisis, pero es Guatemala que está en crisis después de que su presidente Jimmy Morales decidiera declarar non grato y expulsar, al menos trató de expulsar al representante de la CICIG allá en ese país, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, Iván Velázquez. ¿Por qué? Porque abrió un antejuicio. Están señalándolo junto al Ministerio Público a Morales de haber financiado de manera irregular la campaña electoral. Decidió expulsarlo. El Tribunal de Justicia de Guatemala decidió suspender de momento la salida de Iván Velázquez, pero la cosa no está bien. Vamos a hablar en un momento también vía Skype con nuestro colega Amílcar Ávila de Publi News allá en Guatemala para ver qué ha ocurrido durante las últimas horas, en donde se habla de la dimisión incluso de algunos funcionarios del gobierno de Morales que se sienten decepcionados de haber visto cómo el presidente, después del antejuicio, haber ordenado la salida del representante de la CICIG en una crisis. Recuérdense que Guatemala ha venido también de crisis en crisis. Hay un expresidente procesado por corrupción, su ex vicepresidente también, pero de esto y más conversaremos primero con Amílcar Ávila en el segmento de contexto en unos minutos, y después ampliaremos con el doctor José Luis Velázquez, que es, como les digo, ex representante nuestro ante la OEA y tiene un doctorado en ciencias políticas. Los invito a que juntos disfrutemos de este delicioso café. Disfruta de Café con Voz. Haga realidad sus sueños, proyectos y metas con Plan Ahorro Meta Banpro. Elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés.
Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promérica. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Quiero comenzar con una noticia que me parece bastante positiva porque el representante del Banco Mundial, Luis Constantino, se reunió este lunes con representantes del gobierno de Nicaragua en el Banco Central para consensuar los proyectos o programas de desarrollo que este organismo financiero va a estar apoyando por los próximos 3 años a Nicaragua. Y digo esto que es importante y positivo porque con el fantasma Nica dando vuelta, si ya se amarran los próximos 3 años, pues entonces habría que ver qué tipo de efecto podría tener a futuro la aprobación en el Congreso y si acaso en el Senado y la rúbrica del presidente Donald Trump a esta ley allá en Estados Unidos. Voy a leer textualmente lo que dijo Luis Constantino, que es el representante del Banco Mundial en Nicaragua. Dice, el Banco Mundial está trabajando con el gobierno en la preparación de la estrategia del país para la futura asistencia del Banco Mundial a Nicaragua. Los fondos se han doblado, es decir, se han duplicado. Tenemos más fondos para Nicaragua y ahora hay que definir las prioridades, en qué sectores y en qué tipo de proyectos se van a invertir, dijo Constantino en declaraciones a los medios. En este encuentro habían representantes de el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el INS, el Instituto Tecnológico Nacional. Constantino destacó que Nicaragua ha sido el mejor ejecutor de la cartera de proyectos del organismo multilateral en América Latina, lo que ayudó a reducir la pobreza en el país. Cito de nuevo textualmente lo que dijo. Nicaragua tiene una de las mejores carteras de proyectos de América Latina, con tasas de ejecución del 45%, que es una cifra muy alta. Reconoció que en Nicaragua en los últimos 10 años se ha obtenido logros muy grandes en la reducción de la pobreza y que la planificación de una nueva estrategia conlleva a buscar mecanismos y programas que permitan acelerar mucho más esa disminución. Dice Constantino que en los últimos 3 años la programación del Banco Mundial era de aproximadamente $150 millones y creció hasta 300 millones. Digo que es positivo porque con ese fantasma dándonos vuelta, si se amarra los próximos 3 años y estamos hablando de 300 millones, pues lógicamente eso al gobierno y a los nicaragüenses, por tanto, nos podría hacer respirar un poquito más aliviado. No se sabe, porque a futuro las cosas son inciertas, qué va a pasar con la NICAD, pero ya garantizando 3 años, pues lógicamente hay una cama ahí. Vamos a ver qué dice el doctor José Luis Velázquez más adelante, qué dice esta información, porque viene dándole seguimiento también al tema NICAD. Por otro lado, una tragedia allá en Boca de Sábalos, Río San Juan. 8 personas, al menos hasta ahora, han sido identificadas como muertas después de que un autobús se fuera al río. Es extraña la información hasta ahora. Lo que dijo el comisionado mayor Noel Cruz, que es jefe de la policía de Río San Juan, es que el hombre estaba estacionado cerca del río. Puso una tranca a las llantas traseras y la tranca cedió y el bus se vino de retroceso con más de 30 personas a bordo. Murieron 8 personas, 4 mujeres, 2 varones y 2 niños hasta ahora, ¿verdad? Es un servicio de transporte que presta servicio entre Boca de Sábalo y La Quesada.
Algunos salieron inmediatamente del bus y otros quedaron adentro. Como les digo, iban entre 30 y 40 personas. Las imágenes que estamos presentando, para darles crédito a los amigos periodistas que las facilitaron, Jerónimo Duarte y Gabriel Jaime, que son periodistas que viven en la zona en la que se dio la tragedia lamentable. Este accidente es el que ha cobrado más vidas a lo largo del año en cuanto a tragedias en las que tienen que ver automotores. Llevábamos 427 muertos hasta hace una semana atrás. Esto seguramente, más lo del fin de semana, se suma de una manera y las cifras son realmente dramáticas. Por otra parte, hay que ver también lo que ha estado ocurriendo en Guatemala. Como les decía, el presidente Jimmy Morales decidió declarar non grato a Iván Velázquez, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, después de que él y la fiscal general Telma Aldana presentaran evidencias de que Morales pudo haber incurrido en el delito de financiamiento electoral ilícito en la campaña del año 2015. Es realmente contradictorio esto, porque la CICIG tiene del 2006-2007 estar en Guatemala. Es un organismo que representa a Naciones Unidas y ante la imposibilidad de las instituciones guatemaltecas de enfrentar el crimen organizado, la corrupción y la amplia impunidad que se estaba viviendo, se estableció esto con el beneplácito del gobierno de Guatemala. Otto Pérez lo ratificó, Jimmy Morales lo acaba de ratificar en el 2013 y resulta que ahora dice Morales que Iván Velázquez y la CICIG han sobrepasado los límites y que incluso estaba presionando a algunos diputados de la Asamblea Nacional para hacer reformas que endurecieran algunos términos en la persecución contra el crimen organizado. Hay una cuestión convulsa allá en Guatemala, pero no es masivo. Tengo en vía Skype a mi colega Amílcar Ávila, que es editor de la sección de política de Publinews, y quería hablar con Amílcar para que nos cuente cómo está la situación, porque a diferencia de lo que pasó con Otto Pérez y su ex vicepresidenta, no ha ocurrido una manifestación multitudinaria pidiendo la salida del presidente de Guatemala. Pero bienvenido, Amílcar, a Café con Vos. Gracias por acompañarnos. Queríamos saber qué es lo último que ha ocurrido, porque conocemos incluso que algunos ministros o ministras han decidido renunciar a sus cargos después de que el presidente de Guatemala pidiera la salida del representante de la CICIG. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, Amílcar. Hola, Luis. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas allá en Guatemala? Pues la situación se ha vivido una crisis política, la mayor crisis política que ha enfrentado el presidente Jimmy Morales desde que asumió a su cargo. Pues la decisión que él ha tomado de declarar non grato al comisionado Iván Velázquez pues ha desatado una crisis, se le podría llamar, no tan fuerte como lo que ocurrió en 2015 con la renuncia de Ana Valdetti y de Otto Pérez Molina, pero pues sí esa decisión ha tomado por sorpresa a algunos. Hay dos bandos, prácticamente está dividido, hay manifestaciones a favor de Iván Velázquez. Obviamente es un grupo mayoritario, pero también hay muchas personas que se han manifestado en apoyo al presidente Jimmy Morales. Básicamente esto es lo que ha ocurrido, y esto también se da en medio de la solicitud de antejuicio que han presentado la CICIG y el Ministerio Público en contra del presidente Jimmy Morales por una investigación de campaña electoral 2015. Básicamente esa es la situación que se vive en estos momentos en Guatemala. ¿A qué atribuís, Amílcar, que esa manifestación de la población en Guatemala no es tan multitudinaria como ocurrió con Otto Pérez y con Valdetti? Es decir, hay gente que cree que Jimmy Morales está siendo objeto de un proceso que no es correcto. Las opiniones son muy divididas. Creo que la población aún está muy a la expectativa de qué es lo que realmente pueda suceder o están esperando las resoluciones en cuanto al tema del antejuicio. Creo que está muy dividida la población, entonces no es ese impacto tan profundo que hubo en 2015,
que sí el clamor fue mucho mayoritario como se está dando hasta ahora. O sea, sí hay grupos que apoyan muy fuerte a Iván Velázquez, pero tampoco hay una exigencia muy clara en cuanto a solicitar la renuncia del presidente Jimmy Morales. Amílcar, ¿qué ha pasado con Iván Velázquez a esta hora? Es decir, hay una solicitud del presidente, o mejor dicho, el presidente lo declara non grato, ordena su expulsión, la Corte Suprema de Justicia manda detener esto, pero ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Y te pregunto qué pasa con él porque, según lo que entiendo, se le ha retirado incluso los cuerpos de seguridad para cuidarlo. Es decir, hay quienes dicen que está en serio peligro, pero ¿qué ha ocurrido? Derivado de lo que fue la resolución de la Corte de Constitucionalidad, pues obviamente se detiene la decisión de expulsar a Iván Velázquez. Si bien es cierto, se le retiró cierta parte de la seguridad que le brindaba el Ministerio de Gobernación, él siempre cuenta con algún tipo de seguridad privado y esta decisión o esta resolución de la CC ha frenado su expulsión momentáneamente o provisionalmente. Entonces, pues él sigue en la sede de la CICIG, me imagino que él sigue en sus hasta que la Corte de Constitucionalidad pues resuelva en definitiva este amparo. La fiscal general lo hablaba hoy en la mañana en algunas entrevistas que pues ella estaba consciente que el comisionado sigue en sus funciones hasta que se resuelva en definitiva la resolución de la Corte de Constitucionalidad. El apoyo de Naciones Unidas ha sido claro a su comisionado en Guatemala, pero ahí en la calle, en los círculos políticos, en los mercados, en las avenidas, ¿qué es lo que dice el guatemalteco? Bueno, comentaba, o sea, el apoyo está dividido, obviamente, o sea, se reconoce lo que Iván Velázquez ha contribuido al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sí se reconoce el trabajo que ha hecho y de hecho los hashtags que se han movido mucho estos días ha sido Iván se queda, entonces sí hay ese apoyo hacia Iván Velázquez y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Ahora, una cosa más, esta dimisión de algunos ministros, la ministra de Salud, entiendo, y su viceministro, ¿es un patrón que se va a repetir en otros funcionarios? ¿Se ve que pueda generarse una mayor crisis alrededor de este tema o es un asunto aislado? En cuanto a las renuncias de ministros, pues han ocurrido un par de renuncias. Básicamente fue la ministra de Salud la que renunció con sus viceministros, varios vicecancilleres, 2 vicecancilleres, el canciller y muchos de los ministros han salido con comunicados de prensa que pues se mantienen en sus puestos y que apoyan las decisiones que ha tomado el presidente Jimmy Morales. Según tu percepción, y con esto cerramos, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir conociendo el sistema judicial de Guatemala, conociendo el sistema político? ¿Qué puede ocurrir en el antejuicio y el proceso? Y además de eso, el futuro de Iván Velázquez, según tu percepción. Creo que está muy difícil. Yo veo que el presidente no vaya a dar marcha atrás en cuanto a su decisión de declarar non grato a Iván Velázquez. Habrá que esperar realmente cómo resuelve el tema del antejuicio, porque son varios pasos los que se deben caminar. Luego de estar en la Corte Suprema de Justicia, se le traslada al Congreso y ahí es donde realmente se verá si realmente el presidente Jimmy Morales tiene el apoyo para que no le retiren la inmunidad o realmente los diputados van a tomar en cuenta la investigación de el MP para tomar la decisión de retirarle la inmunidad. Y a cuanto a Iván Velázquez, pues habrá que esperar el tiempo necesario que la Corte se va a tomar para resolver este amparo y pues habrá a ver realmente se pronuncia a ONU para ver si lo mantiene en el país o si la ONU también pide que se retire. Alguien me pregunta acá en el Facebook, alguien nos está siguiendo y con esto me gustaría tenerlo puntualmente, a ver si es así. Me pregunta Leopoldo Jarquín, Luis, en el Facebook de Café Como, pregúntele a Amílcar, a su invitado vía Skype, si hay en Guatemala una condicionante tipo NICAAT, Guatemala-AT, o por la corrupción
que hay en ese país, es decir, si hay alguna política específica de parte de Estados Unidos o de Naciones Unidas en relación a la persecución en contra de la corrupción, y si no se hace, pues hay sanciones. ¿Hay algo de esto allá, Amílcar? Estados Unidos y congresistas se han pronunciado en contra de la decisión del presidente Jimmy Morales y han advertido que podrían retirar pues futura asistencia para el país, y pues la ONU también le ha reiterado su apoyo a Iván Velázquez y esto es lo que ha acontecido. Gracias, Amílcar Ávila, colega periodista, editor de la sección de política de Publinews allá en Guatemala. Vamos a seguir conversando más adelante, vamos a ver qué desenlace tiene esto, Amílcar. Así que te agradezco el enlace y suerte con tu trabajo. Muchas gracias, Luis. Feliz noche. Gracias a Amílcar Ávila, hasta allá en Guatemala. Quiero cerrar mis comentarios con... Poneme las fotos del estadio, hermano. Qué bárbaro. Poneme las fotos del estadio. Ese avance del Estadio Nacional de Béisbol es una maravilla. Ya vamos a estrenarlo pronto. Si las pones ahora, creo que sería importante. Si no, las dejamos para la próxima edición. Hola, ¿las tenemos o no las tenemos? Qué lindo, gracias. Sí, hermano, mira, ahí está, Winston. A vos que te gusta el béisbol, pero yo sé que te gusta más el fútbol, pero a mí que me gusta el béisbol, mira qué cosa más linda, ¿eh? Solo falta la grama. A los amigos que están en radio, estamos presentando fotografías aéreas del estadio. Mira qué cosa. Óyeme, lo que estás viendo aquí, verso del estadio que tenemos, hermano, es una maravilla. Así que qué lindo que va avanzando. Da ganas de que comience el partido ya, ¿verdad? José Luis. Vamos a una pausa comercial y cuando volvamos, amigos televidentes y oyentes, el doctor José Luis Velázquez está con nosotros para hablar de dos temas específicos. Vamos a seguir con Guatemala para ver cuál es su percepción que tiene sobre lo que está ocurriendo en este hermano país al norte de Centroamérica, y también vamos a hablar de elecciones municipales, el papel de la OEA en Nicaragua, a propósito de que muy poco se sabe de lo que está ocurriendo alrededor de esa misión acá en nuestro país. Ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Todo empezó como un sueño hace 13 años con solo 5 colaboradores. El objetivo, impulsar el desarrollo de nuestra gente y establecer un entorno laboral que nos diera oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy ya hemos otorgado más de 8,000 préstamos impactando nuestra economía y somos más de 120 colaboradores en todo el país. Gracias, Nicaragua. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Nicaragua posee bellezas naturales, culturales e históricas que son fuentes de atracción para los turistas. Sin embargo, el aporte que deja el turismo a la economía nacional aún está por debajo de su pleno potencial. ¿Qué podemos hacer para que el turismo se convierta en un impulsor de la economía nacional? Necesitamos una estrategia compartida, de largo plazo y estable que defina metas y objetivos. Más aeropuertos internacionales, ágiles aduanas, más terminales portuarias, más carreteras pavimentadas y mejores servicios de telecomunicaciones. Requerimos que el país esté conectado con más destinos y a la vez reducir el costo de los pasajes. De implementarse estas acciones, los ingresos por turismo podrían incrementarse, generando mayor crecimiento económico y colocando a Nicaragua como principal destino turístico. Las mujeres trabajadoras del hogar aportamos a la economía nacional. Por lo tanto, tenemos derecho a tener derechos. Señores empleadores, cumplan con la ley. Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Sintonice Café con Vos en vivo de lunes a jueves de 7:30 a 8:30 de la noche, con repetición de 6 a 7 de la mañana. Recuerde, los viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde, con repetición de 9 a 10 de la noche. Y no se pierda nuestro resumen semanal los días sábados y domingo, de 9:30 a 10:30 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Café con Vos, el saborcito de estar informado.
Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Voz. Acá estamos, amigos que nos ven y nos escuchan. Antes de entrar con el doctor José Luis Velázquez, que ya se encuentra conmigo acá en estudio, quiero leer un mensaje que me mandan por acá y me dice, por favor, léelo. Pues leerlo, pues. Este miércoles en la Rotonda del Trabajo de Chinandega se van a reunir a las 9 de la mañana los que marcharán contra el dedazo impuesto en las municipales. Esta marcha es dirigida por el candidato Vicente Molina, primo hermano de la diputada Juana Molina del Frente Sandinista. Es una marcha pacífica para demostrarle al FSLN que tiene que existir democracia y respeto al voto. Dice, 9 de la mañana, Rotonda del Trabajo de Chinandega. Leído el mensaje. Doctor José Luis Velázquez, bienvenido a Café con Voz nuevamente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Cómo ve? Conversábamos con Amílcar, comencemos con Guatemala. Comenzábamos con Amílcar y aparentemente pues la situación es compleja porque para algunos Jimmy Morales hace lo correcto como presidente al estimar que la CICIG está sobrepasando algunos límites para lo que fue formada o aprobada su trabajo allá en Guatemala, pero para otros dicen, bueno, se le salió el monstruo que todos tenemos dentro. Cuando nos tocan los callos saltamos y decimos, no me gusta este tipo y me quiero deshacer de él. La CICIG era para otros, para mí no. ¿Qué dice usted? La CICIG ha venido haciendo un trabajo excelente desde que se integró, ¿verdad? Y se inició sus trabajos en Guatemala. El problema fundamental está en que no se consideró cuán grave era el problema de impunidad y corrupción en Guatemala, ¿verdad? Y la CICIG ha venido haciendo también su trabajo, que puso en prisión al presidente y a la vicepresidenta y aproximadamente a 200 funcionarios públicos de alto rango en Guatemala. Sin embargo, esto se inscribe en el contexto de que Guatemala ha venido padeciendo una crisis política muy fuerte desde hace muchos años, ¿verdad? Donde los partidos políticos se han venido debilitando y donde han llegado presidentes, el asunto de que el presidente, uno de los presidentes que estuvo preso incluso en Estados Unidos por un buen tiempo, ¿no? Portillo. Alfonso ahí Portillo. Lo tenés. Y entonces el asunto es de que viene trabajando con la anticorrupción, pero ¿con qué sustituís? Vos tenés que tener un plan para ir, vas limpiando, pero al mismo tiempo tenés que ir sustituyendo. Porque si no, ¿cómo quedás? Quitas lo que existe, pero no reponés, entonces creas un vacío de poder. Y eso es lo que está pasando ahora. En Guatemala se ha venido haciendo este buen trabajo, pero al mismo tiempo no se ha podido superar esa crisis política de venir a hacer un planteamiento positivo, ¿verdad? Propositivo de con qué es que se va a sustituir la corrupción en Guatemala, ¿verdad? Eso es muy difícil, requiere de unas ingenierías sociales muy grandes y hasta el momento no se ha hecho nada. Entonces eso lo que ha producido es de que cada vez la CICIG ha ido tocando y donde ha ido tocando ha ido saliendo el furúnculo de la corrupción. Entonces ahora todo el mundo se siente amenazado. Los que en un principio aplaudían la llegada de la CICIG, ahora se sienten amenazados por ella. Entonces, la CICIG ha venido perdiendo el apoyo inicial que tenía. Y por supuesto que ahora que se decide a hacer un antejuicio al presidente, esto detona fundamentalmente una nueva correlación de alianzas. Aquellos que se sienten amenazados por la CICIG y que han estado en la sombra viendo lo que estaba pasando, se unen al presidente. Entonces, la CICIG pierde apoyo. Pierde apoyo popular. ¿Podría considerarse, ¿verdad?, esto? Hay quienes pueden considerar, mejor dicho, que la CICIG está
prácticamente como un organismo interviniendo en la política interna ya directamente de los guatemaltecos. Incluso Morales decía en su discurso o en su mensaje a la nación que había presión de parte de Iván Velázquez, que es el representante o el comisionado de la CICIG en Guatemala, para que los diputados hicieran algunas reformas, que se han metido mucho en el tema de que se aprueben leyes, que se borren leyes. Es decir, hay quienes piensan que ha ido más allá del trabajo para el que fue formada la CICIG. Bueno, pero es lo que yo te estoy diciendo, que la lucha contra la corrupción no es solamente de capturar al corrupto y ponerlo preso. Hay que tener un plan propositivo de ir transformando las instituciones. El mandato de la CICIG no contiene eso. Y es lo que hace falta en este momento. La CICIG, pero la CICIG se ha limitado, doctor, entonces, es que un poco en su trabajo la CICIG. Ella tiene su marco jurídico, está claro, porque es una organización de Naciones Unidas, que llega ahí precisamente frente a la crisis insuperable que tiene Guatemala, es que aceptan pues de que Naciones Unidas ponga esta comisión, se ponga al frente de él a Iván Velázquez, y Iván Velázquez ha venido ejerciendo estas funciones, ¿verdad? Que si se extralimita, él no se puede extralimitar, él lo único que puede decir es, mira, porque está la Constitución de Guatemala. Hay evidencia de que, o hay indicios de que el presidente está ha incurrido en algún delito, alguna cosa. Entonces, él lo que tiene que hacer es proponerle el antejuicio de acuerdo con el procedimiento constitucional a la Asamblea Nacional de Guatemala. Y la Asamblea Nacional es la que tendrá que decidir si acepta el antejuicio o no lo acepta, ¿verdad? ¿Cómo está? Simplemente eso es lo que él está haciendo. Pero lo que nos denota esto es que esto sirvió como un detonante de todo ese malestar que ha venido creciendo en grupos implicados también en ciertas cosas de la corrupción y que se sienten ahora amenazados por la CICIG, porque no saben cuándo les va a llegar a ellos. Entonces ellos también acuerpan en este momento a Jimmy Morales. Yo lo he venido siguiendo mucho porque tengo muchos amigos guatemaltecos y los leo mucho, especialmente en la prensa gráfica y todo esto, y he venido viendo, pues, que, por ejemplo, grupos allegados a los militares, grupos allegados al gran capital, han venido resintiendo poco a poco lo que antes ellos mismos aceptaban como una vía importante para poder sanear las instituciones en Guatemala. ¿Y cómo cree usted que está ahorita Jimmy Morales en relación a las diversas fuerzas políticas que hay en el Parlamento? ¿Qué tan posible es que del antejuicio pasemos a un levantamiento de la inmunidad y a un juicio? Dicen que hay de cada 4 miembros de la Asamblea Nacional de Guatemala, 1 está pegado en casos de corrupción, o sea que es susceptible de que se le lleve a un juicio político. Entonces, si eso pasa, creo que son 150 miembros del Congreso. Entonces, 1 de cada 5 estaríamos hablando de aproximadamente unos 40, ¿verdad? 40 miembros. Y eso al mismo tiempo tiene un efecto de aterrorizar al resto de los diputados, ¿verdad? Y creo que por ahí viene el asunto de que ya la CICIG ya pasó ese punto en que podía tener unanimidad y ahora está percibiendo ya el retracto de estos otros grupos también implicados en la corrupción y que quieren ponerle un hasta aquí. Sin perder de vista esto que por ejemplo, Otto Pérez Molina, ex militar, que está siendo procesado, lógicamente que sus vínculos con ex militares, altos mandos del ejército y gente que está todavía en las Fuerzas Armadas, tiene un malestar muy particular con el trabajo que ha hecho la CICIG. Por supuesto, porque... Ojo, que los militares en Guatemala son de alta casta, pues, o sea... Sí, pero tenés el problema de Guatemala que tenés unos grupos de poder real, ¿verdad? Los poderes fácticos están allí. Por ejemplo, el ejército está siempre presente, tiene un enorme poder. Tenés al CACIF, que funciona como COSEP acá, ¿verdad? Tenés los otros distintos grupos, tenés los grupos campesinos que son bien fuertes porque tenés una población indígena bien grande, del 60% de indígenas, ¿verdad? Y
esto te hace que tengas una situación todavía más compleja. Pero yo quería enfocar esto hacia el problema de la judicialización de la política, que es donde creo que va a moverse este asunto. La judicialización de la política es un fenómeno que aparece cuando los partidos políticos en un país se debilitan, y lo vemos en Centroamérica, ¿verdad? Desde Guatemala hasta Panamá los partidos políticos se han debilitado, incluso en Costa Rica hay una crisis de partidos políticos. Entonces, ¿qué pasa cuando se debilita? Porque los partidos políticos sirven para poder negociar los asuntos políticos. Sí. Si el partido político se debilita, pierde espacio en la negociación. Entonces, el conflicto político se traslada de los partidos a las instituciones del Estado. Y entonces ahí es donde los políticos se dan cuenta de la importancia estratégica que tiene el Poder Judicial. Entonces capturan al Poder Judicial. Y al capturar al Poder Judicial, entonces empiezan a decidir todas las cosas que debían de ser decididas por los partidos políticos, las empiezan a decidir en base a sentencias judiciales. Y eso es lo que está pasando, lo que estamos viendo en Venezuela, aquí en Nicaragua, ha pasado constantemente en los últimos 10 años, ¿verdad? Y mucho antes, desde el tiempo de Enrique Bolaño, estos conflictos de la Corte Centroamericana de Justicia, conflictos de poderes, con la Corte Central, los conflictos de poderes, y en Venezuela el caso de Arnoldo Alemán, ahora, para mencionarlo puntualmente también. Y lo vemos en Venezuela ahora también, la judicialización de la constituyente. Casos recientes, por ejemplo, a ver, y esto sin el ánimo de quitarle la responsabilidad a quien pueda tener responsabilidad. Casos como el Álvaro Montealegre, Bendaña, que hay gente que lo dice, pues no deja uno de vincularlo a que son políticos que están siendo procesados, ¿no? Y entonces, al margen de Pagoda, que no es el único que no es político. Sí, pues, pero todo eso lo que debería de ser delito común tiene que ser pasar a los tribunales por su propia naturaleza. Pero otro tipo de cosas que se enmarcan en negociaciones políticas deberían de ser manejadas por los partidos. Y entonces, en el caso de la judicialización de la política, que es lo que sucede, todo se transforma a ser resuelto por medio de sentencia y a la implicación en la sentencia de los magistrados del Poder Judicial, que pierden su majestad y su prestancia y su capacidad y legitimidad de resolver los conflictos, ¿verdad? Porque la política los arrastra. ¿Qué cree que ocurre en Guatemala? Es decir, hay de momento un detente a la salida de Iván Velázquez. Naciones Unidas ha mostrado su respaldo a su comisionado. Hay una situación interna que debe resolverse en Guatemala, pero la CICIG como tal, ¿qué cree que ocurra con ellos? ¿Y qué efecto puede tener eso en Centroamérica? Bueno, vamos a ver ahorita una judicialización de la política en este caso, porque ya está planteada. El presidente da una orden, la Corte la revoca o está a punto de la revoca temporalmente, ¿verdad? Suspende el acto apelado o amparado, y ahora hay que esperar la resolución definitiva del tribunal. Después de eso puede venir otra acción por parte de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y puede empezar un ping-pong entre los poderes del Estado. La CICIG, por supuesto, en esta situación se va a tender a debilitar. Si no aparece el apoyo popular. El apoyo popular tiene que surgir en este momento, que ya está dividido, pero todavía no lo hemos visto. Es posible de que la CICIG y los que apoyan a la CICIG sean capaces de movilizar a las personas, y además el apoyo internacional ya está dado, pues, porque las Naciones Unidas no van a dejar a la comisión que caiga que quede en nada, y ya tenemos también un pronunciamiento sumamente fuerte por parte del Departamento de Estado, no sé si lo has visto, de apoyo, y hay una amenaza de que esto puede tener un impacto muy grande en los flujos de asistencia económica y todas las relaciones. ¿Efecto para Centroamérica? Tomando en cuenta que en Honduras está también... También, porque en Honduras también hay una que se estaba montando con la OEA. Todavía no ha llegado a su punto de maduración, pero siente en proceso de hacerlo. Eso va a tener también un impacto en Honduras. En Nicaragua, por supuesto, ese ha sido el gran terror de Ortega, ¿no? De que le monten una CICIG aquí. Por eso es que bajó de un solo viaje el perfil de las Naciones Unidas. Viste cómo el PNUD desapareció de aquí, precisamente para evitarlo, porque esa es la gran espada de Damocles que él siente que tiene encima. Entonces ese va a ser el efecto fundamental en Centroamérica. Pero
si este experimento de la CICIG termina mal en Guatemala, las aspiraciones y las esperanzas de que los asuntos, las crisis de Centroamérica se resuelvan por la vía pacífica, van a pasar por un periodo muy difícil, pues, porque si la CICIG fracasa, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Ah? Vamos a volver a caer en manos del problema de las mafias, ¿no? Porque eso es lo otro que está planteado. Y ya sabes que en Centroamérica hay este problema lo he enfocado muy bien esta publicación internacional que se llama Contrapoder, que al mismo tiempo está asociada con Inside Crime. Y ellos han dicho y han planteado muy bien el problema de que Centroamérica está viviendo una tensión entre las élites tradicionales, que han sido las del gran capital tradicional, terrateniente en Centroamérica, pero también la asociación que se ha iniciado y que está bien avanzada con los grupos mafiosos de crimen organizado, como el narcotráfico, el tráfico de personas, las maras y todas estas cosas que han venido transformando. Las élites tradicionales se han vuelto lavadoras del dinero de estos grupos y esa es la manera como se han venido integrando. Vamos a ver qué pasa. Y en Guatemala esto era el problema, ¿verdad? Las familias del norte de Guatemala que estaban metidas con el cartel de los Zetas y todo esto, llegaron incluso hasta tomar el poder con Portillo, ¿no? Y amenazaron el poder de las familias tradicionales. Vamos a ver qué pasa en Guatemala porque el camino está abierto. Ojalá y que se resuelva pronto, porque según lo que usted nos está diciendo acá, se trata de por lo menos un panorama sombrío a futuro si es que la CICIG sale del país o se sale con la suya Morales, que como les digo, como he escuchado a lo largo del fin de semana y este lunes, algunos piensan que se le salió el monstruo que tenemos todos dentro cuando se nos comienzan a señalar las cosas que a nosotros mismos no nos gusta que nos digan. Por eso mismo, pero también es que la falta de propuesta se refleja en la misma elección de Jimmy Morales. Ah, bueno, sí. Imagínate que no había nadie fuera más. Los políticos tradicionales. Se lo sacaron los grupos de poder, se lo sacaron de la bolsa y lo pusieron. A ver, pues elijan a este presidente. Y ahí está el presidente. ¿Tenía las calidades para ser presidente? Pues para muchos no, para otros había que probar, como en Estados Unidos se está probando con Donald Trump también. Entonces, es que ese es el problema de la generalización de las problemáticas en la actualidad, ¿no? Vamos a una pausa comercial, doctor Velázquez. Cuando volvamos, venimos a Nicaragua, elecciones municipales, papel de la OEA, que para algunos es venir a dar una vuelta y hacer, como decimos, el parapeto. Para otros es un trabajo legítimo que daría un poco de credibilidad a los comicios municipales. De esto más conversaremos con el doctor Velázquez, pero luego del corte comercial. Disfruta de Café con Voz. Bienvenidos a PBS. Contamos con más de 40 años de experiencia ofreciendo seguridad, respaldo y confianza, proveyendo soluciones que le permitan aumentar sus ingresos. Con el mejor soporte técnico de Nicaragua, garantizando su inversión con personal altamente calificado. Somos PBS Nicaragua y hacemos que las cosas sucedan. Adiós, Anthony. Adiós, Johnny. Adiós. Chilito, ya viste, ahora Johnny trabaja. Sí, solo drogado vivía. Y siempre vivía metido en pleitos de pandilla. Sí, él cambió, como vos lo hiciste. Si yo pude, todos pueden. Uno decide cambiar. Vos tenés derecho a vivir sin drogas y sin violencia. Porque me amo, no consumo drogas. Agradecemos a las y los personajes que participaron en la grabación de este spot, quienes son líderes comunitarios de la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo. He comprado 3 bodegas, 3 propiedades. Tengo una fábrica de inyecciones plásticas. Hago platos, hago vasos, hago panas, hago alcancías para los niños, ¿verdad? Todo eso ha salido a través del financiamiento que me ha hecho FEDEL. Disfruta de Café con Voz.
Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros, conversando en esta edición con el doctor José Luis Velázquez, doctor en Ciencias Políticas y es ex embajador de Nicaragua ante la OEA. Doctor, como ve, nos vamos acercando más a los comicios municipales. Hay alguien de la OEA que anda por acá o algún equipo técnico muy pequeño, pero hay quienes piensan, hay divididos visiones alrededor de ese rol de la OEA. Unos que vienen a legitimar algo que simplemente va a ser más de lo mismo y otros que dicen no, le va a dar un poco de credibilidad porque en los comicios anteriores ni siquiera hubo ni una sola persona. En esta ocasión va a haber delegados de la OEA y el proceso, por tanto, se podría jugar de una forma más limpia. ¿Cuál es su lectura hasta ahora? Hablamos en uno de los programas anteriores, ¿verdad?, sobre cómo veía yo el asunto. Lo sigo viendo de la misma manera. Este es asunto de un juego político, ¿verdad? Se juntaron, teníamos a Almagro, recién tomada la Secretaría de la OEA, tenemos al presidente Ortega, hay una amenaza importante de, en primer lugar, lo que está pasando en Venezuela, la fuente, los motores de la economía nicaragüense, que son motores externos, se están estancando, tienen la amenaza del NICA Act, hay algunos problemas internos porque no hay oposición a quien echarle la culpa de los fracasos ni con quién conversar, y entonces hay que buscar una salida. Se vio de que esta salida podría ser las elecciones municipales, donde se iba a intentar hacer una recomposición de la oposición y un nuevo balance de fuerza. Para eso se trató de conversar con la OEA, y la OEA también, pues, como institución internacional, tenía interés de ver las cosas que están sucediendo en Nicaragua y cómo se han aplicado las recomendaciones que ha venido dando en los procesos anteriores. Entonces se firma este convenio, y este convenio se firma de una manera muy, muy, muy ventajosa para la administración Ortega, porque simplemente el componente más importante tiene dos componentes, un componente institucional y un componente electoral municipal. Se le dio toda la importancia al componente municipal y el componente institucional se quedó totalmente reducido, segundo plano, ¿verdad? Y entonces el componente municipal requería de que se organizara la observación. Sin embargo, el tiempo ha ido pasando, ya ahora estamos a menos de 3 meses de las elecciones, y la observación del proceso electoral no ha avanzado ni en Washington ni ha avanzado acá. En Washington, porque ya sabemos de que el voto, y acaban de salir estos datos, el voto en Nicaragua es un voto caro. Hablan de 25... Más caro de Centroamérica. 25, 27 dólares cuesta cada voto. Y si tenemos 2 millones de votantes, ¿cuánto te cuesta una elección? ¿Verdad? Estamos hablando de muchos millones, de 20 millones de dólares aproximadamente. ¿Quién los pone adicionalmente para pagar toda esta cuestión? La comunidad internacional, al ver la reticencia de Ortega aquí a recibir a las delegaciones de la OEA y a cumplir los acuerdos, se desmotivó, no hubieron contribuciones importantes, no está el dinero. Han venido algunas misiones y el gobierno les ha hecho prohibiciones. Hoy en día, ¿usted sabe que alguien anda por aquí? ¿Quién anda por aquí? Consulté antes de venir al programa y me dicen que no hay nadie. Nadie de la OEA acá en la actualidad, a menos que la delegación... ¿Ha llegado hoy? Que está aquí. La delegación permanente, pues, sí. Está acá. Pero nadie, el último que tuve noticia fue que Luis Rosadía vino y que solamente conversó con el canciller, lo pasearon de un lado a otro y que después canceló y no quiso hablar con ninguno de los miembros de la oposición. Entonces eso también fue mal visto, ¿verdad? Porque quiere decir que seguimos en la misma tradición nicaragüense del famoso dictum de firmar me harás, pero cumplir jamás, ¿verdad? Ahora, se firmó ese acuerdo y no se cumplió. Ahora, doctor, pero hay quienes piensan, hombre, aquí la OEA también se está jugando el prestigio, pues. Y no va a permitirse a sí misma que le caiga un balde de lodo, pues, por venir y decir, pues, que todo... ¿Cuándo va a venir esa misión? ¿A un mes? ¿A una semana? ¿15 días? De las elecciones y decir que todo sale bien. No, le dimos oportunidad porque la política, yo he sostenido al principio en una reunión que se hizo si iban a haber elecciones o no, y unos te estaban diciendo que sí, otros decían que no. Yo les dije de que
La política son plazos, pues, y ese era un momento en que ni siquiera se había hecho la convocatoria al proceso electoral, no se sabía qué iba a pasar. Ya ahora esos plazos ya se cumplieron, ahora sí ya podemos decir qué es lo que va a pasar claramente, porque ya los nublados del día se disiparon, ¿verdad? La OEA, por supuesto, no va a caer en esta situación, que ya va a decir al fin y al cabo, va a decir realmente lo que sucedió. Llegué, quise implementar el acuerdo, no me fue posible hacerlo porque el gobierno me impidió tener reuniones con esto y con esto. No hubieron donantes porque la comunidad internacional no aceptó la credibilidad de los comicios y estos son los resultados porque están aquí. ¿Será, doctor, que tiene que ver algo, de alguna manera, lo que está pasando en Venezuela? Es decir, que el gobierno del presidente Ortega, mire, en Venezuela no pasa nada. En Venezuela se ha quedado Nicolás Maduro y se va a quedar Nicolás Maduro aparentemente hasta que termine su mandato. Hay una asamblea constituyente, se le dio, y lo digo nuevamente, se le dio un golpe de Estado a la Asamblea Nacional electa por la mayoría de los venezolanos, pero en ese país no pasa nada ni con la OEA ni sin la OEA. Ahí está. Sí, también te he dicho de que no podemos seguir con las concepciones mágicas. De no, estoy diciéndole que si la lectura que está haciendo el gobierno del presidente Ortega de Venezuela tiene que ver con esta decisión de que, bueno, yo hago en Nicaragua lo que yo quiero también. También es igualmente eso. Porque lo que se juega Ortega es que este es un río revuelto y en río revuelto ganancia de pescadores. Está muy revuelto este asunto. Ya ves las mismas cosas que suceden en Estados Unidos, que suceden en Venezuela. Todo está oscuro. Hay una niebla de la guerra que lo está entorpeciendo la visión. Entonces él dice, y ahí pues si Maduro ya se sale con la suya en Venezuela, yo también me salgo con la mía aquí, lo que gano es más tiempo, porque eso es lo único que va a ganar, ¿verdad? Un poquito de mayor tiempo, pero las condiciones políticas y de los países van madurando y eso no lo detenés, ¿verdad? Solamente cuando hay una voluntad política de poder resolver claramente los problemas y buena voluntad y buena fe es que se resuelven. Entonces lo que te demuestra esto es que no hay todas esas cosas, no hay ni buena fe para cumplir con los acuerdos, no hay buena voluntad para resolver la crisis y lo que vamos a ir teniendo es que esto cada vez se va a ir agravando más y más hasta que lleguemos a lo que yo he llamado las tendencias atávicas de la política nicaragüense, que es el ciclo de la violencia, que ojalá no llegara nunca porque en eso todos perdemos, ¿verdad? Pero yo creo que aquí se está perdiendo una enorme oportunidad que tuvo el gobierno de Ortega para buscar a través del periodo de 3 años que estableció el acuerdo, buscar en Nicaragua una salida que el mismo gran capital de Nicaragua le ha llamado un aterrizaje suave de la situación, ¿verdad? Y que no tengamos un aterrizaje catastrófico como ya lo tuvimos en 1979 y después en 1990. El rol de la oposición. Aquí, Ciudadanos por la Libertad, por ejemplo, es un partido o una organización, es un partido que va a participar y dice yo creo en la OEA y entonces sí, creo que la OEA va a jugar un papel determinante en esto porque va a demostrarse si es más de lo mismo o se varió en algo porque se trata de más de 150 elecciones distintas en todo el país, pero la OEA en todo caso solamente ha dicho que va a estar en Matagalpa, en León y en Managua, si acaso. ¿Cómo considera usted esa visión o esa lectura que le da esta organización política a participar y al rol de la OEA? Bueno, yo creo que ellos deben de tener esperanzas. Deben de tener esperanza y es bueno que la tengan para que ellos participen. Al fin y al cabo se van a dar cuenta ellos mismos y van a darse cuenta dónde están parados. Pero yo creo que ellos hacen bien en ir a la elección, vayan y se den cuenta por sí mismos de qué es lo que hay. Pero el otro asunto es de que la OEA, y yo estoy seguro de que la OEA no te va a salir con a estas alturas, mira, el partido, no te va a salir con un informe legitimador de un fraude electoral o de una contienda que no llenó los requisitos fundamentales para que fuera una contienda electoral, que pudiera producir un gobierno municipal legítimo en Nicaragua, en las 150 circunscripciones. No te va a salir con eso y te va a decir fundamentalmente qué fue lo que pasó. Pues yo llegué allí, quise ir, ya los elementos ya están dados y las informaciones ya han llegado donde tienen que llegar. Fuimos a Nicaragua y el gobierno mismo nos prohibió conversar con
la gente de la oposición. Viéndolo no pudimos tener acceso a ellos, no hemos podido realizar nuestra inspección, lo único que pudimos ver fue esto y esto en tales y tales lugares, y esto no es no son lugares representativos de las poblaciones, ¿verdad? Entonces esto es lo que nosotros encontramos, cuando más esa va a ser la línea de base del informe de la OEA. Viéndolo de esa forma, y con esto cerramos, ¿qué futuro le ve al país? Porque superando las elecciones municipales y tomando en cuenta que ese era como el principio de cumplimiento de la hoja de ruta, y viéndolo de esa perspectiva, aparentemente no se va a cumplir con ello, ¿qué futuro le mira a usted al país? No pretendo tener ninguna sé que no tiene la bolita bola de cristal, ¿verdad? Pero sí lo que se augura y lo que se ve es la reducción de los factores externos, se vienen reduciendo. Tenemos puesta una gran espada de Damocles, que dice el NICAC. Ahí le mencioné lo que dice el representante del Banco Mundial en el país. Sí, pero el Banco Mundial, el representante del Banco Mundial está más preocupado de asignar dinero de su cartera que le asignaron, ¿verdad? Y si no la asigna, él va a tener un problema frente a su jefe. Entonces él tiene que venir y tratar de contratar la mayor cantidad de crédito que le permite su cartera, porque ahí lo van a medir. Pero ¿qué va a pasar después si aprueban el NICAC y viene el representante de los Estados Unidos en el Banco Mundial y dice, ve, cortame estos fondos? ¿Se pueden cortar ya estando aprobados? Sí, aprobados, los pueden. Porque para los próximos 3 años. Los puede devolver. Incluso si estando en ejecución. Pero el voto de Estados Unidos ya es menos incidencia. En el BID. Pero en el Banco Mundial todavía no. En el BID sí se redujo a partir de principios de año. Pero eso no significa que no tenga poder, porque acuérdate que ahora son soberanías relacionales que se le llaman, que esas son las capacidades de relaciones y de influencia que tenés, no solamente en tu capital que tenés en el banco, sino en tus aliados. Te aseguro que Argentina, los otros países, Europa, incluso mismo la Unión Europea, va a ser causa común con Estados Unidos, y viendo de que aquí el asunto vuelve de nuevo a ser crisis, no van a querer apoyar pues ese tipo de cosas. Gracias, doctor Velázquez, por habernos acompañado. Cuesta arriba. Sí, solamente quería recordarte de que te he invitado, ¿verdad? El día de mañana la Universidad Tomás Moro y la Red Centroamericana de Integración están montando un conversatorio sobre unión aduanera. Y este conversatorio de la unión aduanera se va a ubicar en los escenarios de la integración también, porque se está dando esa unión aduanera especialmente entre Guatemala y Honduras en la actualidad. Y El Salvador ya prometió unirse. Nosotros hemos estado un poco aislados de este asunto, pero es muy importante que estemos al tanto de lo que está sucediendo en unión aduanera, porque va a tener consecuencias dentro del comercio del país. ¿Quiénes participan en el conversatorio? Participa el doctor Juan Daniel Alemán, exsecretario del SICA, don José Aguirre también, y mi persona vamos a estar ahí. ¿A qué hora? Presente. A las 4 de la tarde en Barceló. En Barceló. Barceló, Managua. Ok. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, a ustedes les agradezco como siempre su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima. Y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos.